espeluznante. Bienvenido a la historia de hoy. Se dice que hace muchos años vivió una muchacha que no sabía cocinar y su nombre era María Angula. Tenía 16 años y se dedicaba solo a fabricar líos con la vida de los vecinos. Su familia era acaudalada, quizás por eso nunca aprendió a desempeñar las obligaciones del hogar. Pero cuando María Angula se casó, empezaron sus problemas. El primer día, Manuel, su marido, le pidió que preparara una sopa de pan con menudencias, y María no sabía cómo hacerla. Entonces ella recordó que en la casa vecina vivía doña Mercedes, una excelente cocinera, y sin pensarlo dos veces corrió hacia ella. «Vecinita, ¿usted sabe preparar la sopa de pan con menudencias?» «Claro, doña María, verá, se arrojan 2 panes en una taza de leche. Luego agrega esto en el caldo, y antes de que éste hierva, se le añaden las menudencias». «¿Así nomás se hace?» «Sí, vecina». «Ah», dijo María Angula, «si así nomás se hace la sopa de pan, yo también sabía». Y diciendo esto, volvió a la cocina para no olvidar la receta. Al día siguiente, como su esposo le había pedido un locro de cuchicara, la historia se repitió. «Doña Mercedes, ¿sabe preparar el locro de cuchicara?» «Sí, vecina». Y como la vez anterior, su buena amiga le dio todas las indicaciones. María exclamó: «Ah, si así nomás se hace, yo también sabía». Y enseguida corrió a su casa para sazonarlo. Como esto sucedía todas las mañanas, la señora Mercedes se puso molesta. María Angula siempre salía con el mismo cuento. Si así nomás se hace, yo también sabía. Por eso quiso darle una lección y al otro día regresó María. «Doña Merceditas, ¿qué se le ofrece, señora María? Mi marido desea para la merienda un caldo de tripas con puzún». «Eso es re fácil», le dijo, y antes de que María la interrumpiera, continuó. «Verá, se va al cementerio llevando algo afilado. Después espera que llegue el último fallecido del día y sin que nadie la vea, saca las tripas y el puzún. En su casa los lava y luego los cocina con agua, sal y cebollas. Y cuando el caldo haya hervido por unos 10 minutos, ya está. Es el plato más sabroso». Dijo como siempre María: «Si así nomás se hace el caldo de tripas con puzún, yo también sabía». Y en un santiamén estuvo en el cementerio. Cuando el panteón quedó solitario, se dirigió hacia la tumba escogida. Quitó la tierra que cubría el ataúd, levantó la tapa, quiso huir, mas el mismo miedo la detuvo. Temblorosa despojó al difunto de sus tripas y punzón. Entonces, corriendo regresó a su casa. Luego de recobrar su calma, preparó esa merienda macabra que, sin saberlo, su marido comió lamiéndose los dedos. Esa noche, cuando María y su esposo dormían, en los alrededores se escucharon lamentos. María despertó sobresaltada. El viento sonaba por las ventanas. De pronto, María oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente por las escaleras. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Se incorporó asustada y contempló cómo la puerta se abría empujada por esa figura espeluznante. Ahí frente a ella estaba el difunto que mostraba su vientre hueco. María Angula, devuélveme mis tripas y mi punzón que te robaste de mi santa sepultura. Aterrada para no verlo, se escondió bajo las cobijas, pero sintió como unas manos frías y huesudas la tomaban por sus piernas y la arrastraban gritando. María Angula, devuélveme mis tripas y mi punzón que te robaste de mi santa sepultura. Cuando Manuel despertó por la mañana, no encontró a su esposa, y aunque la buscó por todas partes, jamás supo de ella. Muchos dicen que falleció, y otros dicen que sigue viva, pero nadie sabe en dónde está. Se dice que por las noches
Se sigue escuchando. María Angula, devuélveme mis tripas que me sacaste de mi santa sepultura. Si la historia te gustó, regálanos un like o mejor aún, suscríbete.